Bien, continuando entonces con estos ejercicios, tenemos el siguiente problema. Nos dice, calcule la diagonal X que está dentro del rectángulo, ¿no? Tenemos entonces este rectángulo de acá, está formado por Q, T, D y M, ¿no? Lo primero que podemos notar es que tenemos esta longitud. Nos dice que la longitud de este segmento es de 4 centímetros, ¿no? Otro dato que nos dan es de que el área de la figura, es decir, de ese rectángulo, es de 64 centímetros cuadrados, ¿no? Suponiendo que este es el lado A y este es el lado B de este rectángulo, nosotros sabemos lo siguiente. El área es A por B. Entonces, yo conozco el área son 64 centímetros cuadrados. La longitud A no la conozco, pero conozco la longitud B. ¿Cuánto vale la longitud A? A sería 64 dividido entre 4, que nos da 16 centímetros. De esa forma, tenemos que el lado A es igual a 16 centímetros, ¿no? Y ese mismo lado A, al ser la figura un rectángulo, será la misma longitud de este lado, ¿no? A es igual a 16 centímetros. Veamos ahora. Nos dice que la longitud total de este segmento es 16 centímetros. Dicha longitud es la misma en la parte inferior del rectángulo. Es decir, que en esta sección de acá también mide 16 centímetros. Si la longitud total mide 16 centímetros, ¿qué espacio mide este segmento? Serían 12 centímetros, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahí se forma un triángulo rectángulo. Del cual nos interesa hallar lo que es la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa es X. Entonces, si esto mide 16, X al cuadrado será 12 al cuadrado más 16 al cuadrado. Hacemos operaciones, tenemos 400 y aquí sería 20 centímetros, ¿no? Entonces aquí la respuesta es el inciso A. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? ¿De dónde sacó ese de 12 centímetros? Los 12 centímetros, ¿de dónde los sacó? Si te referís a este,
Es fácil, ¿no? La longitud total del segmento mide 16. Este segmento mide 4. ¿Cuánto mide este segmento? Debe medir 12, ¿no? Porque 12 más 4 me va a dar la longitud total, que es 16, ¿no? En ese caso, los 12 centímetros son este cateto, un cateto del triángulo rectángulo, y el otro cateto es 16, ¿no? ¿Qué dice Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado, en este caso la hipotenusa es x. Esa hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Es decir, 12 al cuadrado y 16 al cuadrado. No sé si ahora se entiende. Pero el 12 Sí, sale de aquí, ¿no? Si este segmento mide 4 y el largo total es 16, sencillo, ¿no? Le resto este espacio y me queda la longitud de 12. Ahora veamos esto de acá. Acá nos dice lo siguiente, ¿no? Si el radio, este radio de acá, de 0 a A, permanece fijo y este radio de aquí, ese radio, es el que se mueve, es decir, es móvil, y hacer radio, pues obviamente toca lo que es el borde de la circunferencia, ¿no? La pregunta es la siguiente. El triángulo que se forma, si yo lo dejara ahí, el triángulo que forma es este triángulo de acá, ¿no? Ese triángulo. Dice, adquiere su mayor área cuando el ángulo alfa, es decir, este ángulo que se forma, ven que se forma un ángulo, ¿cuánto vale? ¿En qué parte creen ustedes que el triángulo tiene el mayor área posible? Ahí, 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 un poco más acá. Bueno, este sería el triángulo más pequeño, ¿no? Un ángulo con casi 0 grados. Si ustedes lo van haciendo crecer, pueden llegar a los 45, pueden llegar a los 60, a los 90, hasta máximo poco antes de 180, ¿no? Porque si ponemos en 180, aquí ya sería una línea recta, no se forma un triángulo, ¿no? Pero, ¿dónde creen ustedes que se forma el área mayor? Si hablamos del área, cuando yo hablo del área del triángulo, nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? Es base por altura dividido entre 2. Como la base es fija, es decir, es constante, eso no va a variar. El que puede variar es la altura, en este caso, ¿no? Indicando el problema me dice, esta altura va a depender de este radio de acá. Y me pregunta, ¿dónde debo colocar o cuál debe ser el ángulo entre ambas líneas rectas, entre ambos radios, para que el área del triángulo sea mayor?
¿A qué distancia? 90. 90, ¿no? ¿Por qué 90? Porque si ustedes observan, al tener 90 grados, la altura, es decir, esta H de acá, se va a formar un triángulo así, ¿no? ¿Y cuál va a ser la altura? La altura coincide justamente con todo el cateto. En cambio, si nosotros vemos en otros ángulos, si yo tomara, por ejemplo, un triángulo con ángulo menor, verán que la altura que produce es menor, ¿no? Se forma un triángulo ahí, y esta altura, si lo extiendo un poco, verán que esa altura es más pequeña que esta de acá, que esta de aquí, el azul. Entonces, la única forma es de que la apertura sea de 90 grados, ¿no? Si quiero un H máximo, necesito 90 grados. ¿Por qué? Porque al tener 90 grados, la altura es el cateto. ¿De acuerdo? Bien. Altura máxima. Acá, por ejemplo, nos dice, en el triángulo, tenemos este triángulo de acá. Lo voy a repintar de nuevo. S, T y R, S, R. Ese triángulo tiene los siguientes datos. Primero, si ustedes observan, tenemos otros dos triángulos, ¿no? Formados a través de esta recta. Esta recta de acá, llamada TL. Y TL me dice que es bisectriz del ángulo. ¿Qué significa que sea bisectriz? Que acá, este espacio formado, genera dos ángulos que son totalmente iguales. ¿De acuerdo? ¿Qué hace una línea bisectriz? Habíamos visto que divide el ángulo en dos partes iguales. Eso es una bisectriz. Entonces, lo voy a nombrar alfa, alfa y alfa. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes ven, esa bisectriz continúa hasta abajo y forma otro triángulo, ¿no? Con estos puntos de acá. Ahí tengo otro triángulo. ¿Se acuerdan de esta propiedad? Si tenía una recta y tenía dos ángulos, llamémoslo tita y delta. ¿Cuánto debe sumar tita y delta? 180. 180 grados, ¿no? Entonces,
Si yo continúo esto, ¿qué se forma ahí? Tendríamos 110, pongámosle x, más x, forman una línea recta, es 180 grados, ¿de acuerdo? Tengo x más 110 igual a 180 grados. ¿Cuánto vale x? 70 grados. Ahora, como conozco x, yo sé que aquí es 70 grados. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? 180. Debería ser 180, ¿no? Siempre. Entonces, voy a sumar del triángulo S, T y L, sus ángulos deben ser 180, ¿no? En este caso, sería alfa más 70 grados más 70 grados, igual a 180. ¿Cuánto vale alfa? 40 grados. Entonces, si sé que alfa vale 40 grados, al ser esto también igual debido a la bisectriz, miden lo mismo, 40 y 40, ¿cuánto mide el ángulo total acá? El ángulo T es 2 veces alfa, que sería 2 por 40, que es igual a 80 grados, ¿no? Y ahora sí, el ángulo de acá, que es beta, más, ¿cuáles son los otros ángulos del triángulo rojo? Tenemos 70. ¿Y cuál es el ángulo que acabamos de calcular hace un momento? El ángulo T, ¿no? Este ángulo de acá es 2 veces alfa, que a su vez es 80 grados. ¿Cuánto mide beta? Serían 30 grados, ¿no? De esa forma. Entonces aquí la solución sería el inciso A. ¿Alguna pregunta tal vez? Bien, tenemos el siguiente ejercicio entonces. Dice, el área del trapecio RSTU. Vamos a remarcar cuál es el trapecio. Sería RSTU. También cerramos. Ese es el trapecio de nuestro interés. Ahora, si ustedes observan, puedo dividir el trapecio en dos partes. Si trazo una línea perpendicular a T, al punto T, ¿qué obtenemos de aquí? Obtenemos dos figuras, ¿no?
Primero, este rectángulo de acá. Y segundo, este triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Ahora, yo conozco el lado de aquí hasta acá. ¿Cuánto vale? Vale 9. Conozco este lado de aquí hasta acá. ¿Cuánto vale? Vale 12. Entonces, voy a separar el área del trapecio en dos áreas, ¿no? El área del rectángulo más el área del triángulo. Calculemos el área del rectángulo. Para el área del rectángulo, nosotros sabemos que es, si esto es A y esto es B, sería A por B. ¿Cuánto da eso? 9 por 12. ¿Cuánto da? Es 90 más 18, 108. Entonces, ya conozco el área del rectángulo. Hace falta el área del triángulo, ¿no? Y si ustedes observan, ya tengo la hipotenusa o la diagonal, como quieran llamarle, y uno de los catetos. ¿Cuánto vale este cateto de acá? El lado izquierdo vale 12. Supongamos que esta base, me refiero a base por este segmento de acá, este de aquí, supongamos que vale C unidades. ¿Qué relación existe entre los tres lados del triángulo? Por el teorema de Pitágoras sabemos que la diagonal o la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos cuadrados. ¿Cuáles son los catetos? Cateto 12 cuadrado, cateto C al cuadrado. Conozco el valor de D, lo reemplazo, es 20. 20 al cuadrado será igual a 2 al cuadrado más C al cuadrado. Esto es 400, 144 y C al cuadrado. Raíz de 256, ¿sí? Esto es 16. Entonces, este cateto vale 16, ¿no? B igual a 2. De esa forma. Ahora, si yo quiero calcular el área del triángulo es la base, en este caso la base sería C, por la altura. La altura, ¿cuál es la altura del triángulo? En este caso es el cateto B como altura, dividido entre 2. Y tendríamos 12 por 16 dividido entre 2. 6, 1, 60 más 36, 96. Entonces, el área del trapecio es la suma de ambos. 198 más 6, 204. Inciso A. Bien, ¿alguna pregunta tal vez?
No, no. Bien, continuemos resolviendo más ejercicios entonces. Aquí tenemos un rectángulo. El rectángulo es este de aquí. S, R, T, Q. Eso es un rectángulo. ¿Qué significa que esto es un rectángulo? Que estos dos lados son iguales, ¿no? Y que estos dos lados son iguales también. Ahora, tenemos los siguientes datos. Si ustedes observan, en esta parte de acá se forma un triángulo rectángulo, de los cuales conocemos lo siguiente. Tengo la hipotenusa y tengo un cateto. Puedo hallar este espacio. Y ese espacio, llamémoslo A, sería 5 al cuadrado, que es la hipotenusa, igual a al cuadrado, 3 al cuadrado. ¿Cuánto vale A? Vamos a hallarlo. A sería 25 menos 9, 16. A es igual a 4. Entonces, este espacio es A igual a 4. Este espacio de acá, ¿cuánto mide? Mide 12. Entonces, ¿cuánto mide todo? Todo el segmento, ¿cuánto mide? 4 más 12 es 16 unidades, ¿no? 16. Ahora, aquí abajo tenemos otro triángulo, este de acá. ¿Qué parte podemos calcular? Puedo calcular este cateto. Este cateto de aquí, ¿no? Supongamos que mide B. ¿Qué relación hay? Si este cateto mide 4 y la hipotenusa mide 5. 5 al cuadrado es igual a B al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, B al cuadrado es 25 menos 16, 9. B es igual a 3. Entonces, como B es igual a 3, ¿cuánto mide esto de acá? Todo este segmento sería la suma de ambos, ¿no? Sería 6 más 3, 9. Ahora, lo que nos piden es
esta parte de acá. Esa recta de P a Q. De P a Q. Necesito sacar prácticamente esta hipotenusa. ¿Cuáles son los catetos de esa hipotenusa? Sería este de aquí y esta de acá, ¿no? Esas dos. Ahí. Ahora la pregunta es, ¿cuánto mide este espacio de acá? ¿Y cuánto mide este espacio de aquí? Aquí dice que mide 4. ¿Y el total mide cuánto? 16. Recuerden que es un rectángulo, por lo tanto, este lado de arriba es igual al lado de abajo. Entonces, para llegar a 16, restando este 4, hace falta 12, ¿no? 12 más 4 me da 16 de largo. Y este lado, al ser igual a este otro, hemos calculado cuánto mide, que mide 9. Por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado es igual a 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. 81 más 144 raíz para eliminar el exponente cuadrado, raíz cuadrada. 81 más 140, 141 más 4, perdón, 221 más 4, 225. Raíz de 225 es 15. Que la respuesta es el inciso C. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? Una consulta, yo recién estoy entrando. ¿Lo va a subir el video de la grabación? Ni bien acaban las clases, ¿no? Es para poder verlo. Es que no pude llegar temprano. Ah, ya, ya. No, 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 no se preocupe. Si se sube, ni bien termino de grabar, lo subo. Ya. A ver, continuamos. Bien, dice, en el triángulo formado por los vértices S, R y T, en este triángulo de acá, ese es el triángulo. Nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos dos bisectrices. Una bisectriz en S y una bisectriz en T. ¿Qué significa que eso sea una bisectriz? Que divide el ángulo en dos partes iguales. Llamémoslo alfa y alfa acá. Vamos a hacerlo delgadito. Alfa y alfa. El ángulo de aquí mide alfa también.
Y acá, si esta recta es bisectriz, ¿qué ángulo existe acá? Se supone que la bisectriz divide en dos ángulos iguales, por lo tanto, este ángulo es el mismo que el de acá. Es decir, que mide 40 grados. ¿Ok? Ahora, ¿qué datos podemos sacar? Si ustedes observan, ¿cuánto mide el total de S? El grado S es ¿cuánto? 40 grados más 40 grados. Y tiene sentido, ¿no? La bisectriz es la mitad del ángulo, o mejor dicho, divide el ángulo en dos partes iguales. Así que 2 veces 40 grados, o directo, ¿no? La suma de ambos. 40 grados más 40 grados. ¿Cuánto mide ese ángulo? 80 grados. Ahora, si ustedes observan, arriba, ¿cuánto mide T? 2 veces alfa, ¿no? T es 2 veces alfa. Y por teoría sabemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo, ¿cuánto suma? 180 grados. Muy bien. S mide 80 grados, T mide 2 veces alfa y R mide 70 grados. Tenemos entonces 180 grados. 2 veces alfa es igual a 180 menos 150. Esto suma 150. Alfa es 30 sobre 2. Alfa sería 15 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo aquí otro dato. Sé que alfa es 15. Alfa igual a 15 grados. Y si ustedes observan, el ángulo X es este vértice de aquí, ¿no? Que se forma entre las dos bisectrices. Y si observan detenidamente, esas bisectrices forman otro triángulo rectángulo. O mejor dicho, otro triángulo, ¿no? Porque no es rectángulo. Ahí, ¿no? Ese triángulo. Ahora, si conozco estos dos ángulos de acá, este y este, puedo obtener este tercero, ¿no? ¿De qué forma? Sencillo. Decimos que la suma de los ángulos de acá, es decir, X más 40 grados más 15 grados, ¿cuánto me debe dar? 180. 180. Entonces, X es igual a 180 menos 55. X es 100, menos 50, 125, ¿no? Entonces, X es igual a 125, que es el inciso C. ¿Alguna pregunta del ejercicio?
Bien, veamos este último ejercicio. Dice lo siguiente, ¿no? En el triángulo STIM se trazan las alturas MH y SQ. Dice además, si ST es igual a 2 y TQ es igual a 1, ¿cuánto vale X o el ángulo X? Bueno, tenemos lo siguiente entonces. Vamos a interpretar los datos. Primero, cuando se refiere al triángulo, es este triángulo verde. ¿Sí? Triángulo verde de acá. Ahora, ¿qué significa que MH sea una altura? ¿Qué ángulo se forma acá? Un ángulo recto, ¿no? Y que SQ sea otra altura, que nos indica que también es un ángulo recto para Q, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Nosotros conocemos estos lados de acá. ST, ST vale 2 y TQ o QT vale 1, ¿no? Entonces, podríamos calcular este lado de acá. Este lado de aquí. Y tenemos, en este caso, si rotamos este triángulo de acá, la hipotenusa sería 2, 2 al cuadrado, igual a un cateto. El cateto sería 1 más b al cuadrado. Aquí tenemos 4, 1 y b cuadrado. Sería b al cuadrado igual a 3, raíz de 3. A ver. Bien. Ahora que tenemos este lado de acá, podemos hacer uso de trigonometría, si no me equivoco. Tenemos un triángulo, lo voy a dibujar de nuevo el triángulo. Acá. Este triángulo, ¿no? Que abajo mide 1, la diagonal mide 2 y esto de aquí mide 3. Raíz de 3. Este ángulo me puede servir. Lo puedo calcular de este lado de acá. Llamémoslo alfa. Entonces, a ver. Pero podríamos hallar con cuál. Lado opuesto de hipotenusa. Seno de alfa sería el opuesto. Ángulo opuesto es, perdón, lado opuesto es 3. Y hipotenusa es 2.
que, si bien recuerdo, ese ángulo será raíz de 3, 0, 1, 2, 3, 4, era 0, 30, 45, 60, ¿no? Si no me equivoco, son 60 grados. Este de acá. 1, 2, 3. Raíz de 3 sobre 2, el ángulo es 60. ¿Ya? Entonces acá tengo este ángulo que son 60 grados. Ya tengo el ángulo. Y si ustedes observan, acá se forma otro triángulo. Estoy repintando de rosadito. Sé que esto mide 90 porque es un ángulo recto debido a que esta recta es una altura. Es perpendicular a al segmento ST. Por lo tanto, de este triángulo podemos decir lo siguiente. X más 90 más 60, que es lo que acabamos de sacar de acá, es igual a 180. ¿Cuánto mide X? X será igual 90 más 60, 15, 150, 30 grados. Inciso C. Bien, con esto terminamos la clase.